tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo, y hoy hablamos de un libro muy curioso que yo creo que pasó un poquito desapercibido. Cuesta encontrar un poquito, ¿vale? Ya tendríais que ir a páginas de donde se venda segunda mano porque está agotadísimo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues tipo Todo Colección, Wallapop, esas son las mejores opciones. Yo lo conseguí por Todo Colección, y que se llama Las Guerras de las Galaxias de 1975 a 1985. Lo que cuenta es interesantísimo. Además, el material gráfico que tiene es una auténtica pasada. Pero ya os digo, lo que cuenta está no. Hay muchos libros de este tipo que empiezan a dar muchas vueltas, muchos datos y tal, y son un poco coñazos. No. Lo que cuenta va a la parte interesante y mola un montón. Y ya os digo, el apartado gráfico es bestial, porque tiene un montón de material sobre películas de las que cuesta encontrar ese tipo de fotografías o ese tipo de o esos diseños de producción, y lo tenéis en este libro que es una auténtica pasada, ¿vale? Me refiero, ya os digo, Las Guerras de las Galaxias. En su día aquí lo editó Planeta Comics, pedazo de libraco, muy chulo, muy bien editado. En su día cuando salió, la verdad es que tampoco, tengo que confesar que no le hice demasiado caso, hasta que me enteré que sí, que esto tenía muy buena pinta, pero ya llegué tarde y me costó encontrarlo. Lo encontré por Todo Colección y bueno, en unas condiciones reguleras, ¿sabes? Alguna que otra página que está un poquito fastidiada. Pero bueno, si podéis haceros con él, ya os digo, lo recomiendo muchísimo porque es súper interesante, ¿vale? Para entrar en contexto de lo que cuenta, os recomendaría también que os leyerais este libro, ¿vale? De Peter Binsky, que se llama Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, la generación que cambió Hollywood. Esto es todo un clasicazo de los libros de cine. Yo creo que cualquier aficionado al cine debería tener este libro junto con este otro, que es otra pasada, ¿vale? El cine según Hitchcock, ¿vale? Que era una entrevista en profundidad que le hizo François Truffaut a Hitchcock, que es una pasada, baratito, editado por Alianza Editorial. Pero en este caso el que nos interesa hoy es este, porque explica muy bien, además no se corta un pelo, te lo cuenta absolutamente todo, lo que fue esa década de cine maravillosa. Pues desde sobre todo, por ponerle así un principio, aunque no estaría la cosa muy clara, pues desde 1969 con Easy Rider, ¿vale? Esa película de Peter Fonda y Dennis Hopper, ¿vale? Que es todo un exitazo, es una sorpresa, y se ven vientos de cambio en Hollywood, con un cine muy reaccionario, cantidad de ideas nuevas, cantidad de gente joven consigue entrar en la industria, que estaba muy blindada en ese aspecto, costaba mucho que entraran, y empiezan los estudios a dejar pasar pues eso, un aire fresco, aire nuevo, gente nueva con ideas nuevas, muy revolucionarias, que cambiaron el cine, y fue desde luego una de las mejores décadas del cine, que ni de coña se ha vuelto a repetir, ¿vale? Pues estábamos aquí hablando, pues fijaros, pues eso, gente como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Robert Altman, películas como El Padrino, Chinatown, Taxi Driver, Tiburón, esta película, la de Easy Rider, en fin, o películas como la de MASH, gente como Peter Bogdanovich, una cantidad de gente, Brian De Palma, pues eso, con ideas muy nuevas, muy locas, que igual que trajeron un grandísimo cine, grandísimos guiones, con Ryan O'Neill, por ejemplo, ¿vale? Pero también fueron los que provocaron su propia autodestrucción, ¿vale? Ya era un cine muy contestatario, mucho más cine adulto, ¿vale? Veníamos de los años, aquí tiene mucho que ver el movimiento hippie, las drogas, la guerra del Vietnam, todo eso, todo el ambiente contestatario, los movimientos raciales que se producían en Estados Unidos y tal, todo eso lo reflejaban estas películas. Y de repente choca que aparezca pues eso, en 1977 se estrene La Guerra de las Galaxias. Aquello es un mega bombazo bestial,
Ya veníamos también anteriormente del estreno de Tiburón, que fue otro mega bombazo. Y cambia totalmente lo que es el cine, el panorama en Hollywood. ¿Vale? De repente se crea, es donde nace el concepto de blockbuster, es donde nace el concepto de esos grandes estrenos que se producen en verano, cuando en aquella época en verano se consideraba que no era una época para los grandes estrenos llevan mucho después, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, fijaros lo que confiaban en Tiburón y en la Guerra de las Galaxias cuando lo plantan en verano. Mucha confianza, no tenía muy claro que eso... Nadie tenía claro que eso fuera a pegar el pelotazo que pegó, ni mucho menos. Ya pueden decir lo que quieran, por eso hay determinados libros de estos que son todos muy bonitos y maravillosos, pero se empiezan con el autobombo de no, ya se veía que era algo especial. Eso es mentira, pero mentiruzca de la gorda. Con la Guerra de las Galaxias os recomiendo mucho los libros que sacó Planeta Comic, de cómo se hizo la Guerra de las Galaxias. Hay uno por cada película de la trilogía original, porque son entrevistas que son de la época, ¿vale? Del momento en el que estaban haciendo el rodaje de la película, con lo cual son mucho más frescas y son mucho más veraces. Luego después todo el mundo se apuntaba de alguna manera o de otra al carro, sabiendo ya que habían tenido mucho éxito. ¿Vale? Por ejemplo, eso se achacaba así, muy bonito el libro, muy espectacular, el de Tachen que sacaron, ese megalibraco que luego salió más chiquitito, pero desde luego no tiene ni punto de comparación con las entrevistas y todo el material que lleva el otro libro. Y en cierto sentido le pasa también a este libro de las guerras de las galaxias. Entonces ya os digo, con ese movimiento, con ese cine tan contestatario y tal, sorprende mucho que aparezca una película de aventuras puras y duras donde se vuelve a recoger, se vuelve a recuperar el espíritu de un cine más aventurero, de héroes, ¿vale? George Lucas siempre ha contado que lo que pretendía es que volviera a haber héroes en el cine, que se volviera a recuperar ese género de aventuras. Lo continuaría, por supuesto, con su otra gran creación, como es Indiana Jones, ¿vale? Evidentemente es un canto al cine de aventuras, de Buck Rogers, de Flash Gordon, de Tarzán, de las minas del rey Salomón, todo eso, ¿vale? Todo eso está metido ahí. ¿Cómo era la ciencia ficción antes de la Guerra de las Galaxias? Pues era muchísimo más pesimista y sobre todo muy apocalíptica, ¿vale? Pues pensar hace poco estuvimos hablando en un vídeo sobre el planeta de los simios. El planeta de los simios es un ejemplo clarísimo de eso, de un cine mucho más apocalíptico, ¿vale? Además ahí se aficionó Charlton Heston a rodar películas de ciencia ficción y todas tenían ese tono, mundo distópico, como que por un voto u otro, por un cataclismo, por el medio ambiente, por la superpoblación, ¿vale? Como por ejemplo con la de Cuando el destino nos alcance, o esa adaptación que hizo del libro de Richard Matheson, de Soy Leyenda, se llamó El último hombre vivo. Ese era el tono de ciencia ficción. Aparece Star Wars y cambia totalmente la ciencia ficción, se vuelve mucho más aventurera, mucho más juvenil, buscando un público mucho más familiar, y eso es de lo que trata este libro. Anteriormente George Lucas, antes de hacer la Guerra de las Galaxias, hizo una película de ese tipo, ¿vale? Está muy apocalíptica, que era THX 1138, ¿vale? Con una sociedad que vive en el bajo tierra, todo está súper controlado, no se permiten las emociones, está todo tasado, controlado y tal. Y con un maravilloso Robert Duvall y un maravilloso Donald Pleasence. Pues bueno, el personaje de Robert Duvall no sabe qué le pasa, está inquieto, tiene la necesidad de escapar, no está ahí atrapado en esa sociedad, y es un intento de huida, de ir más allá, salir fuera de allí. A mí la película me gusta mucho. La película no le terminó de funcionar muy bien. Está muy chulo porque volvió a salir esta edición de THX 1138, esto es una pasada, que se llama El montaje del director, donde George Lucas hace lo mismo que hizo luego, o que haría luego con su trilogía original, ¿vale? Que pues añadió efectos especiales, los mejoró, pero en la Guerra de las Galaxias había muchas de esas escenas que se veía que eran un pegote, literalmente. Sin embargo, aquí está muy bien lo que hace,
porque está todo pensado pues para corregir efectos especiales, para dar más sensación de ciudad futurista, corrigiendo algunos detalles, mejorando el sonido y tal. Y merece muchísimo la pena. Una película a recuperar si no la habéis visto de George Lucas, si os gusta la ciencia ficción pura y dura, que está francamente bien. Lo que pasa es que, bueno, no le funciona muy bien. Eso lo que llevó es a buscar un producto donde ya él iba apuntando hacia un público más juvenil, quería el conectar con ese público. Realiza American Graffiti, que es un exitazo, y a partir de ahí, viendo que ya han contado al público dónde se puede dirigir, eso le llevará a dar el salto a realizar la guerra de las galaxias. Vale, pues llegado a la guerra de las galaxias, pues evidentemente el panorama televisivo, de cine, de todo tipo, pues se nos llena de ese tipo de aventuras. Y este libro ya os digo que está muy bien editado, es una pasada. Y ya os digo, el material gráfico, tremendo. Esto está muy chulo porque hace un pequeño recorrido, pues bueno, pues lo que era la ciencia ficción de entonces, o lo que sirvió de inspiración a Star Wars, ¿vale? Como podéis ver, hay imágenes del serial de Flash Gordon. ¿Vale? Por supuesto que tenemos ahí Naves Misteriosas y el 2001, ¿vale? Una ciencia ficción mucho más adulta. Esto está muy chulo porque hace una comparación de ese comienzo, esa primera secuencia de Star Wars que a todos... Yo viví el estreno con 7 años. Y desde luego una de las cosas que se te queda grabado en la película es el comienzo de la película, que no se había visto nunca, con esa entrada del destructor imperial que parece que nunca acaba. Y es muy curioso porque hace aquí una comparación pues con un montón de películas, ¿vale? Tenemos aquí primero la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Luego tenemos el Alien el octavo pasajero, Galaxina, Los siete magníficos del espacio, ¿vale? O Espacio 1999, donde se repite ese plano. Que podría decir, pero Espacio 1999 es antes de Star Wars. Lo que es la primera temporada sí, pero sufre una mutación muy curiosa, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la maravillosa serie de Espacio 1999, que os la recomiendo muchísimo. Y aquí sí que fue una serie que solo tuvo 2 temporadas, ¿vale? Muy cara de realizar, era muy compleja, de unos efectos especiales alucinantes, con un diseño y unas maquetas chulísimas. Pero como os digo, cambia el tono totalmente, ¿vale? La primera temporada, mirad lo que os decía, ¿vale? Pues algo bien ahí, diseño de producción de esta serie que no es fácil de encontrar. Entonces lo que decía, la primera temporada son guiones muchísimo más adultos, es más ciencia ficción, ¿vale? Con Capital era Capital inglés, ¿vale? Una serie británica, que lo que nos cuenta, bueno, hay una base lunar y tienen que mover y tienen que integrar y almacenar una serie de cargas nucleares, y lo que se produce es una explosión nuclear gigantesca en la Luna. Entonces la Luna se sale fuera de la órbita y todo el personal que está en la base pues de repente se encuentran viajando por el espacio sin rumbo concreto. La Luna ya os digo, se ha salido de la órbita y se pira, y a partir de ahí pues vamos a tener diferentes aventuras. Mirad qué pasada las naves. Las naves águilas están muy bien hechas. Pues ya digo, para la segunda temporada introducirán capital americano, pero eso lo que conlleva también es que cambia el tono. Entonces el tono se vuelve mucho más aventurero, se vuelve mucho más Star Wars. Es muy curioso, por ejemplo, los trajes que llevan las mujeres en la base, de repente ya van con minifalda, por ejemplo. En la primera, aunque sus dos protagonistas, que eran Martin Landau y Barbara Bach, me parece que se llamaba,
Pues sí, se ve que hay un tipo de relación con ella, pero no se dice nunca a las claras que hay una relación amorosa entre ellos. Todo eso en la segunda temporada sí cambia, ¿vale? Entonces es todo más aventurero. Vamos a empezar a ver más razas extraterrestres, alienígenas. Meterán por ahí otro personaje que, si no recuerdo más, se llama Maya. Y que tiene la capacidad de poder transformarse en los animales que quiera, o en la persona que quiera. Ya digo, con un... Mirad, este es el personaje que cambia. Y como veis aquí ya, pues eso, más bichos, más... Es otro tono, totalmente diferente. Yo recuerdo en especial un capítulo, en una nave que salía un bicho asqueroso así, que tenía nada más que un ojo en el centro, unos tentáculos. Entonces al que atrapaba se lo tragaba y lo escupía como momificado y tal. Joder, que daba un yuyu tremendo cuando lo vi de pequeño. Pero ya os digo, cambia totalmente el tono, pero luego es una serie muy cara de elaborar y dura 2 temporadas. Pero serie muy recomendable y a recuperar. Y ya como veis en el libro, ya os digo, cuenta cantidad de anécdotas y el material gráfico. Estupendo, por supuesto, hablar de la Guerra de las Galaxias, como no podía ser de otra manera. También hay con un montón de fotografías. Pero ya digo, la parte jugosa del libro, pues es eso. Habla también pues de la aparición de los personajes en los teleñecos y de un especial navideño en la Guerra de Galaxias que es un absoluto espanto, pero un espanto. Que hasta el propio George Lucas ha intentado pues que no se viera mucho, pero está cargado en YouTube, el vídeo del especial navideño está en YouTube si queréis verlo, pero da vergüenza ajena, o sea que es una chapuza de 3 pares de cojones. Y luego pues vamos a tener pues esos subproductos que salían tanto en Japón o series B tipo Roger Corman, las versiones italianas por supuesto, ¿vale? Entonces lo veis, por ejemplo, los italianos pues rápidamente empiezan a sacar sus versiones como las galaxias del año 2000. Todo este tipo de películas nosotros de pequeño lo veíamos en lo que se llaman cines de barrio. Alguna vez os he contado que estaban los cines de estreno y luego una vez que pasaban, pues además duraban las películas muchísimo en cartel, pasaban a otro circuito que es lo que se llama cine de barrio. Cine de barrio era muy baratito y además generalmente lo que te echaban eran 2 películas. Te veías ahí 2 películas, ya la copia venía sobadísima, nada de copiar digital como ahora, entonces con rayajos, con cortes y tal, pero bueno. Pero es una época que recuerdo con mucho encanto. Mirad, por ejemplo, de los invasores del espacio, ¿vale? También los japoneses. Bueno, los japoneses, pues igual que pensar en Godzilla y todo eso, hacían unos trabajos de maqueta alucinantes. Entonces me gusta mucho este libro porque vienen muchísimas fotografías de los rodajes con el trabajo de maquetas. Que algunas de ellas son una pasada y algunos diseños son chulísimos. Mirad, un trabajo tremendo de maquetas. Por supuesto, la serie de televisión no podía faltar, pues Galáctica, Estrella de Combate. Que aquí en España el episodio piloto, los 2 episodios pilotos que había, llegaron a cine. Se les hizo un montaje para que su estreno fuera a cine y fue además un exitazo bestial. Y luego ya más tarde ya sí tuvimos la serie completa. No solo es que esté fuertemente inspirada en Star Wars, sino que es que además cogió a gran parte del equipo de Star Wars, ¿vale? Pues estaba John Dijkstra, incluso se llevaron para diseñar todo el diseño producido a Ralph McCarthy, ¿vale? Al grandísimo ilustrador. Mira, aquí los tenéis. Unos diseños alucinantes que tuvo George Lucas, tuvo sus más y sus menos porque no le hizo ninguna gracia que parte del equipo que los tenía en la ILM se fuera para allá. Lo que pasa es que John Dijkstra no acabó muy bien con George Lucas.
Entonces John Disney en ese momento estuvo intentando quitarle gente de allí y a su vez George Lucas estuvo intentando torpedear el proyecto de Galáctica. De hecho, sobre todo cuando ya se está preparando para realizar el Imperio Contraataca, directamente les quita un montón de personal que estaba trabajando allí. Grandísima serie, grandísimos efectos especiales para la época, una auténtica pasada. Serie que tuvo un remake alucinante. Maravilloso trabajo de maquetas. Mira aquí más fotos del rodaje y un cartel que hizo para la serie, nada menos que de Fran Frasetta. Con esos maravillosos estilones. Recordaréis mucho pues, series de animación, ¿vale? Cuando todavía aquí no había llevado el manga ni tal, pero sí que es verdad que nos iban llegando series de Japón, en especial con toda la que se montó con la serie de Mazinger Z. ¿Vale? Pues desde el 78 al 82 teníamos, ¿vale? La batalla de los planetas, que también aquí se conoce como Comando G. En una serie que os traerá muchísimos recuerdos. Teníamos también las aventuras del Capitán Harlock. Y esta serie a mí me volvía loco, me encantaba, es una auténtica pasada de serie que se llamaba Ulises 31, ¿vale? Que adaptaba a la Odisea de Homero, pero en su versión más aventurera y más Star Wars. Y era una combinación loquísima, pero increíble. Con el diseño de la nave, la Odysseus, que molaba muchísimo. Qué gran serie. De producción francesa, pero que se realizó en Japón. Disney, como no podía ser de otra manera, pues también intenta apostar por este tipo de películas. Además aquí sí que suelta mucha pasta y lo intenta en 1979 con El Abismo Negro. Que no termina de cuajar. Es muy curioso porque todos los intentos que se producen, los hay mejores o peores, pero no llegan a ser el fenómeno que fue Star Wars. En este caso, un equipo técnico absolutamente maravilloso. Mirad lo que os comentaba. Fijaos, diseño de producción del Abismo Negro. Entonces, que tiene el libro, es muy jugoso el material que trae. Más con muy buenos efectos especiales para la época. Algún que otro diseño reguleras. ¿Vale? Aquí tenemos el robot maloso de la película, ¿vale? Ahí arriba, que se llama Maximilian. Teníamos a Anthony Perkins por ahí danzando. Y... ya, más fotos de producción, de la realización de la película. Con una muy curiosa y muy buena banda sonora de John Barry. Pero quizá un tono demasiado infantil, demasiado Disney. Entonces por eso no terminaba de funcionar. Película curiosa, película de culto de Disney, que se ha vuelto con el tiempo. Bueno, en 1979 se produce, evidentemente fue gracias a Star Wars por el que los estudios deciden apostar por esta película, aunque en tono y en historia no tenga que ver mucho con la Guerra de las Galaxias, pero si no hubiese sido por la Guerra de las Galaxias, pues seguramente no hubieran apostado o no hubieran inyectado el dinero que al final terminaron metiendo para realizar Alien el octavo pasajero del Ridley Scott, la maravillosa película, ¿vale? Todo un clásico del cine de ciencia ficción o terror. Ahí el gran debate es terror, ciencia ficción.
La gestación de la película es una absoluta maravilla. La gente que trabaja ahí es una auténtica pasada. La cantidad de... Tenemos a gente como Ron Cobb, Sid Mead, Giger, Moebius, que curiosamente mucha de esta gente vino del proyecto de... Pues estaban todos juntitos en el proyecto que intentó hacer Alejandro Jodorowsky con Dune. ¿Vale? Ridley Scott fue tentado para ver si hacía Dune, al final no, al final acabó en Alien. Ron Cobb, que estuvo preparado para hacer el guión del Dune de Jodorowsky, pues entra al proyecto de Alien con su guión, que se llama El Turista, si no recuerdo mal, y puestos a recomendar gente, pues recomendó pues a todos los que ya conocía del proyecto del Dune. Igual, increíbles efectos especiales que le valieron el Oscar. Increíble trabajo de maquetas, increíble dirección, absolutamente maravillosa. Banda sonora de Jerry Goldsmith, que es una maravilla, no, en fin. Pero es que hasta la saga de James Bond, en 1979, se impregna del espíritu de Star Wars. Entonces tienen que hacer una película que en algún momento se traslade al espacio y hacen la marcianada de Moonraker. Con Roger Moore y en el espacio, en fin, aquí es donde sale un personaje de malo, es un tío gigantesco que se llama Tiburón. A nivel técnico, pues metían mucha pasta, había gente muy buena. Vista a día de hoy, pues en fin. Y luego yo es que tengo, particularmente con James Bond, sobre todo con esta época de Roger Moore, le cogí cierta manía porque era cuando en los cines aquí estaban clasificados por edades y no te dejaban entrar. Entonces me daba mucha rabia porque mi hermano sí podía ir a ver las películas que yo quería ver y bueno, pues mi padre, pues, como yo no podía ir, pues siempre acababa viendo una película de James Bond. Me apetecía absolutamente nada. Incluso es una cosa muy personal. Vale, pues mirad, diseño de producción, fotos del rodaje. Pues bueno, una marcianada de película, de nuevo a la sombra de Star Wars. Por supuesto, en 1979 se da el salto de serie de televisión al cine Star Trek, dirigida por Robert Wise, una película que se gastaron una millonada, con unos efectos especiales increíbles, de nuevo una banda sonora de Jerry Goldsmith que era una bestialidad. Contaron con el grandioso Douglas Turnbull, que había trabajado para Stanley Kubrick en 2001, que trabajaría con Spielberg en Encuentros a Tercera Fase y con Ridley Scott en Blade Runner, unos efectos especiales maravillosos. Y película regular, muy espectacular, pero tanto por ritmo como por guión no termina de cuajar. Ahí hay algo que no termina de cuadrar, pero sí que desde luego es un espectáculo visual de primera categoría. Diseño de producción y fotos de rodaje y con los efectos especiales. Que contó años después también, igual que hizo George Lucas con THX y con su saga original, con esta película se hizo también lo mismo. Hay un montaje del corte del director que llaman, en el que han modificado efectos especiales, han añadido alguna secuencia, pero la verdad es que lo hacen muy bien y con mucho gusto, no se nota que sea un pegote. Lo que hacen es que corrigen una serie de errores y luego también escenas que estaban en los storyboard que pues, por ejemplo poner en Vulcano cuando aparece ya el personaje de Spock, pues está en un templo donde había unas estatuas gigantes y tal que en la película original no se pudieron llegar a hacer. Entonces solo, bueno, pues hay un decor ahí donde son un pie gigante y poco más. Pues aquí sí vamos a tener un plano general donde vamos a ver esas estatuas gigantes, ¿vale? Eran pequeños detallitos que mejoraban un montón la película. O esa nave extraterrestre de Berg con la que se están enfrentando nunca es demasiado extraña, nunca terminamos de ver qué es eso. Aquí sí vamos a tener un plano donde sí vamos a ver la nave completa. Y la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, qué cartel más chulo. A ver qué pasará de cartel.
Y aún así, pues continuaría su viaje en cine, ¿vale? Estuvo ahí durante un montón de años, tanto esta tripulación como luego la siguiente, en la que tendría sus series de televisión y luego daría su salto al cine. Muy a destacar las películas dirigidas por Nicolas Meyer. Por lo menos a mí son las que más me gustan. Esto es una marcianada italiana tremenda, donde además vais a tener a un David Hasselhoff, el del coche fantástico, de jovencito, que aquí se llamó, era Star Crash y se llamó aquí Choque de Galaxias. De nuevo, igual yo de pequeño cuando vi esta película me encantó. Estábamos todos encantados con la película. Si te la ves ahora, que está editada en Blu-ray, se te cae todo, ¿vale? Bueno, los efectos especiales son horribles. Es una marcianada tremenda, tremenda, tremenda. Pero mirad qué curioso. Diseño de producción, efectos especiales, maquetas, porque estaba cargada la película de tanto de efectos especiales, efectos prácticos, maquetas, stop motion, pero aquello era tremendo, tremendo, tremendo. Mira, fijaos las pintas. Lo que pasa es que se recuerda con mucho cariño, porque te recuerda esa época de pequeño en que ibas al cine con los amiguetes, a los cines de barrio y te toca la patata, pero hostia, has visto hoy. Yo en un intento de copia descarada a Star Wars, pero vamos. Igual como esta, o películas como esta, o El Humanoide. Igual aquí nos movíamos mucho en la serie B, por no decir serie Z. Buck Rogers, en el siglo XXV, que era serie de televisión producida por Disney, estaba metiendo ahí pasta, y que dio el salto. Aquí de nuevo, en España, el episodio piloto se estrenó en cine, que no funcionó del todo mal. Y como había pasta, pues la verdad es que mejoraba el diseño de producción y los efectos especiales estaban bastante bien para la época. Que tiene un toque muy Star Wars, porque entre otras cosas se basaba también en la Guerra de las Galaxias, que es un gazpacho de muchas cosas, entre ellas pues Flash Gordon, Buck Rogers, en fin. Entonces es normal que tuviera ese toque. Tiene aquí una sección que me gusta mucho, que son los carteles de aquella época, pues fijaros. Espacio 1999, pero mirad qué cartel. Fijaros aquí, Galáctica, Life Force, ¿vale? Encuentros en las galaxias. Estas producciones italianas que contaban unos carteles alucinantes. De aquella época se hacían unos carteles chulísimos, muy engañosos, porque el cartel era bastante más espectacular que de lo que luego era la película. Pero los carteles eran una maravilla. Habla del Imperio Contraataca ya en 1980. Grandísima película, para muchos fans de Star Wars, la mejor de toda la saga. Pero por centrarnos que si hablamos de Star Wars, como esto es más lo que se movía alrededor de Star Wars, por supuesto en 1980 Dino De Laurentiis intenta conseguir su Star Wars y se decide a ir al personaje de Flash Gordon, ¿vale? Una marcianada también de película, con un diseño de producción Ortega, ¿no? Lo siguiente. Pero que con el tiempo pues se ha convertido en una película de culto. Pasa que era una película muy irregular, porque tenía efectos especiales que funcionaban muy bien. De hecho, de nuevo habían contratado a gente que estuvo en la ILM haciendo Star Wars, pero entre ese equipo y el equipo italiano no terminaban de coordinarse bien y se notaba. Es una auténtica marcianada de película.
el personaje de Flash Gordon pues se parece al Flash Gordon de los cómics de Alan Raymond o de Undan Barry absolutamente en nada. Pero sí es curioso porque hace poquito he subido un vídeo hablando del volumen integral, del segundo volumen integral de Flash Gordon, y comentamos así brevemente la adaptación a cómic que tuvo esta película, que está muy bien. Dibujada por Al Williamson, y que curiosamente en cómic todo el diseño de producción de esta película en cómic queda genial, pero su paso al cine es que canta muchísimo, es una horterada tremenda. Otra marcianada, pero que la recuerdo con mucho cariño, es Saturno 3. Vale, aquí ya con un Kirk Douglas madurito y Farrah Fawcett Mayer paseando modelitos. Teníamos un Harvey Keitel, que era el villano de la función, muy jovencito, y un diseño de un robot que molaba muchísimo. Pero la película destila serie B por todos los lados, y sobre todo lo que más te puede extrañar es que estaba dirigido por Stanley Donen, un grandísimo director, un director nada más y nada menos que de Bailando bajo la lluvia. Entonces es increíble que acabar haciendo, perdón, Bailando bajo la lluvia, no, Cantando bajo la lluvia. Pues y acabó el hombre aquí, pues yo qué sé, porque tendría que pagar alguna factura de la casa al gas o algo así, y se tuvo que meter. Vale, de nuevo volvemos con sus productos como Galaxina, pues, pero que en su época funcionaban. O sea, esto se veía mucho en el circuito de cine de barrio, es que se movía un montón. Aquí sí que nos llega una maravilla. En 1981, una maravillosa película que se llama Atmósfera Cero, Outland era en su título original, una película dirigida por Peter Hyams, con un pulso bestial, con un Sean Connery en estado de gracia, igual que una banda sonora de Jerry Goldsmith, que es una pasada, con un diseño de producción alucinante, unos efectos especiales de la época, todo hecho con maquetas, que era una maravilla. Película súper recomendable, que no deja de ser una película del oeste, pero ambientada en una colonia, en el espacio, que es una auténtica pasada. Es muy recomendable esta película. Mirad aquí que el trabajo de maquetas era una maravilla. Muy recomendable esta película si no la habéis visto. Y en el libro ya veis el material. Tenemos aquí storyboards, más fotos de las maquetas. Una pasada. Inseminoid. Lo que pasa es que este de Inseminoid, más que hacia la guerra de las galaxias, es tirando más a un rollo alien. Pero bueno, venga, lo admitimos pulpo como animal de compañía. ¿Vale? Esto sería como las versiones baratas de Alien. Y tenemos aquí a Roger Corman, que realizó un porrón hizo también sus pinitos con películas como, por ejemplo, Los Siete Magníficos del Espacio, película en la que se inician los efectos especiales en James Cameron, ¿vale? Lo tiene allí haciendo dibujos, fondos, maquetas, y empezaría ahí sus trabajos. Una película simpaticísima, unos efectos especiales para ser una peli de Roger Corman que no estaban nada mal, donde tiene aquí fotos de otra producción suya, se llama la Galaxia del Terror, que también está muy chula. Esa tira más por el rollo alien.
Pero de los siete magníficos del espacio cuenta una anécdota James Cameron que él consigue hacerse cargo del equipo de los efectos especiales porque el, el Roger Corman, que estaba más para allá que para acá también, que era un cachondo, dice que quiere una nave que tenga tetas. Pues eso es lo que le va a diseñar James Cameron. Mira, lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Y efectivamente es una nave con tetas. Pero quitando el diseño extraño de la nave, con unas maquetas chulísimas, y en la película mola un montón toda la parte de maquetas. Y la de la Galaxia del Terror pues está muy chula también, muy simpática. Siempre teniendo en cuenta que es una producción de Roger Corman, serie B, entendiendo lo que vamos a ver. Pero ahí en la Galaxia del Terror sí que se le nota mucho el toque a James Cameron. Ves imágenes y cómo ha hecho los efectos especiales, cómo ha diseñado el planeta. En imágenes que os van a recordar muchísimo a lo que luego haría en Aliens. En 1982, la segunda película de Star Trek 2, La Ira de Khan, una pasada de película, a mí me gusta muchísimo más que la primera. Aquí los efectos especiales sí que correrían a cargo de la ILM, y una banda sonora de James Horner absolutamente espectacular. James Horner, que venía de hacer la banda sonora, curiosamente, de Los Siete Magníficos del Espacio, ¿vale? Que en inglés creo que se llamaba Battle Beyond the Star, si no recuerdo mal. Estos son los inicios de la carrera de Horner, que a partir de aquí ya fue meteórica. Porque si buena es la banda sonora de Star Trek 2, lo que hace en su continuación en Star Trek 3 es una auténtica pasada. Aquí, como curiosidad, fueron también los inicios y las primeras pruebas de hacer efectos especiales generados por ordenador. Que vistos hoy en día cantan muchísimo, pues que eran los comienzos de intentar integrar imágenes por ordenador en una película. Por supuesto, en el 83 acaba su trilogía original George Lucas con el Retorno del Jedi. Ojo, porque aquí en el 83 se estrena también una versión de la Guerra de las Galaxias, pero a la turca, lo hacen los turcos, que es... O sea, eso ya sí que es... lo mejor que podéis hacer con esta película es verla borracho. O sea, os cogéis un pedo con los amigos, os ponéis de cerveza hasta el culo, la veis y os vais a echar unas risas tremendas. En YouTube yo creo que se puede ver la película. En el 84 y en el 85 se realizan dos películas con los Ewoks, ¿vale? Esa maldición que arrastra la saga de Star Wars con los puñeteros bichos, los Ewoks. Pues tuvieron las aventuras de los Ewoks y la batalla del planeta de los Ewoks. Que no hay manera de que nos quitemos esa pesadilla. Con los Ewoks en el Retorno del Jedi, además hubo una gran pelea por todo el equipo, incluido el director Richard Marquand. Estuvieron dándole la brasa a George Lucas intentando que quitara los Ewoks, porque es que no había manera de meter aquello en la película. Más con razón decían todos, es que cada vez que salen los Ewoks la película se para. Era muy difícil compaginar las escenas de los Ewoks con todo lo demás que iba pasando en la película. Joder, tenemos momento dramático con Luke, Vader y el emperador. La parte del principio que es muy es un homenaje bestial a John Carter de Marte con la barcaza, con Jabba de Hutt y tal. Lo que pasa con el personaje de Yoda. Y de repente aparecen los putos bichos estos que son tremendamente infantiles y no encajan en la película ni de coña. Pero ni de coña, pero fue un empeño de George Lucas y no hubo manera. Para nada, para nada, para nada. Una película japonesa que está muy bien, se llama Adiós Júpiter, adiós, que cuenta con un trabajo de maquetas absolutamente bestial. Pero bestial, bestial. En su día lo vi, fue carnaza de videoclub y era una pasada. ¿Vale? En el 84 bien, Guerreros del Espacio. En este caso bebe también un poco del rollo Mad Max. Es una mezcla ahí de las dos. Que muchas de estas películas eran o cine de barrio, o luego ya aquí ya estaba el mercado doméstico del alquiler de cintas en VHS y era donde conseguían recaudar un huevo de pasta. Y Peter Hyams en el 84, si nos había hecho Atmósfera Cero, se atreve a hacer 2010 Odisea 2. Evidentemente en el momento del estreno
la comparan con 2001, entonces no hay comparación posible. Pero sigue siendo una gran película de ciencia ficción, una película muy bien hecha, muy entretenida, con unos actores en estado de gracia, sobre todo Roy Scheider, ¿vale? El policía de Tiburón. Y película muy recomendable, con unos efectos especiales de Richard Eldon. Richard Eldon había también empezado a trabajar en la ILM, pero decidió luego al final, se salió y decidió montar su propia empresa, y hace unos efectos especiales bestiales, como lo hizo aquí en 2010. Otro grandísimo trabajo que realizó en Los Cazafantasmas, la primera y la segunda película, o en Jungla de Cristal, ¿vale? La primera película de Jungla de Cristal. Una barbaridad, una barbaridad el diseño de producción de esta película, de nada más y nada menos que Sid Mead, que también había realizado el diseño de producción de Blade Runner, así que con eso está todo dicho. Y una película muy, muy entretenida. A diferencia, claro, de la película de Kubrick, que es más sesuda, más... Esto es una película de ciencia ficción pura y dura. Y es una maravilla. Lo mejor que se puede hacer con ella es no compararla con 2001. Juegan aunque pertenezcan al mismo mundo, es en la continuación, pero están jugando en otra liga, evidentemente. Mirad esta foto con el tamaño de las maquetas para hacer la película, que es una pasada. Muy recomendable también el libro de Arthur C. Clarke, de toda la saga que hizo con esto del 2001. A mí la que más me gusta es la de 2010, porque es la que tiene el tono más pulp, como libro de ciencia ficción. De hecho, aquí en la película no sale, pero en el libro mola porque llegan a aterrizar en esa luna de Júpiter, y hay algo que ataca una nave que se lo lleva y tal. Tiene un tono más pulp. Mira qué pasada. Qué pasada de maquetas. Una pasada los efectos especiales. Película muy, muy recomendable, muy bien hecha. En el 84 también nos llegaría Star Trek, ¿vale? En busca de Spock. Película también divertidísima. De nuevo efectos especiales de la ILM, que es una pasada. Y una de las mejores bandas sonoras de James Horner. Una maravillosa... Una maravillosa película de aventuras. Mira aquí la foto en el embarcadero, que tiene una secuencia en el embarcadero bestial. Esta película dirigida por el propio Leonard Nimoy. La anterior, la 2, era por Nicolas Meyer. De Nicolas Meyer a mí lo que me gustó es que le dio el toque más militar a la saga de Star Trek. ¿Vale? Daba más sensación de que son capitanes de barco y tal. A Ren Roddenberry no le terminó de cuajar lo que estaban haciendo con Star Trek, pero yo creo que le iba muy bien a esta saga, ese toque militar que le da, que la mejora muchísimo. Mira qué pasa. Maravillosos efectos especiales de la ILM. Como veis, el material gráfico del libro, lo que os estaba comentando, es de primera categoría. Y en el 84 llega otra película que yo la defiendo muchísimo, a capa y espada. En el universo así me llevo algún palo que otro, pero yo la defiendo un montón porque me gustó muchísimo, porque fue la que me descubrió el mundo de Dune, la que me acercó a los libros, y es Dune de David Lynch. ¿Vale? Una película que se ve una bofetada monumental, segundo intento de Dino de Laurentiis en intentar tener su saga galáctica. Tenía absolutamente todo para poder haber hecho una gran película. Me gusta mucho lo que hizo Lynch. Yo en el fracaso de Dune no se lo achaco ni mucho menos a Lynch. Tiene imágenes preciosas, ideas alucinantes, una banda sonora cojonuda. El problema aquí vino, de hecho tenía el beneplácito del propio Brian Herbert, que metió mano en el guión. Se ha descubierto además hace poquito parte del guión de lo que iba a ser la segunda parte de Dune, el Mesías de Dune, hecho por Lynch. Efectos especiales de Rambaldi que molan un montón. Sí que es verdad que había algún que otro efecto especial que funciona regulera. Y el grandísimo trabajo que realizan con maquetas a gran escala Emilio Ruiz del Río, que son una auténtica pasada, como esas imágenes cuando están desembarcando en Arrakis, que es una absoluta maravilla. El problema de la película es que se les iba a las 3 horas, o 3 horas y pico,
Universal, que me parece que era quien la iba a distribuir, presiona de Laurentiis porque no quieren películas tan largas, no es como ahora, cualquier película se te va a las 2 horas y media. Ahora, entonces no les gustaban porque eso era tener menos sesiones en los cines y tal, daba muchos problemas. Y lo que al final cede de Laurentiis y recorta la película, 1 hora de película que se pierde, y aquello es un sin Dios. ¿Vale? Generalmente siempre digo que bueno, hay media película que va más o menos bien, pero a partir de que en el desierto Paul entra en contacto con los Fremen, aquello ya se acelera y pasa todo demasiado rápido, va muy atropellado. Pero aún así, fue una película que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi en cine, el diseño de producción, mira, qué bonito. El diseño de producción, la forma en la que está contado, me sorprendió muchísimo, me atrapó y me dio a conocer esa novela de Frank Herbert y a partir de ahí me aficioné muchísimo a la ciencia ficción, a las novelas de ciencia ficción. Aquí lo tenemos. Una de las cosas que menos me gusta de la peli, que es el diseño del ornitóptero. Pero aún así, muy apreciable. Tenéis en YouTube, buscar esta película, hay una versión que se me pone Dune David Lynch Spice Verse. Y es pues un aficionado, además la verdad es que lo hace muy bien. Ha recuperado un montón de material de escenas inéditas, ha hecho un remontaje de la película, ha mejorado alguna cosilla, incluso ha añadido algún efecto especial, sobre todo en lo que es los ojos azul de azules, y ha hecho un montaje con el cual mejora un montón la película. La película ha recuperado casi 1 hora, ¿vale? Dura se vaya a las 3 horas, y la versión es alucinante, es una auténtica maravilla. Con el éxito que ha tenido el Dune de Villeneuve, no entiendo cómo no recuperan esas escenas, cómo no hablan con David Lynch para que saque su montaje del director, porque es que mejora un montón la película. Os lo recomiendo muchísimo que veáis esa versión. En el 84, menudo año, el 84, aparece una aventura, esta sí bebe más del Star Wars. De nuevo vuelven a experimentar con las imágenes por ordenador y estrenan Starfighter, la aventura comienza. De nuevo con un maravilloso diseño de Ron Cobb, ¿vale? Que estuvo también en Alien, que diseñó una nave alucinante. Es una película muy ochentera y además conecta muy bien con eso porque la historia ya que nos está contando es que en un bar que han puesto una máquina de estar de marcianito, pues un chaval juega de puta madre y cuando consigue una puntuación bestial, lo que en realidad era esa máquina era una prueba para ir buscando pilotos, para buscar artilleros para las naves de combate, porque hay en el espacio, en otra galaxia, están en guerra. Entonces este chaval de repente se verá que lo cogen, se lo llevan al espacio, lo montan en una nave y lo quieren utilizar de artillero. No, claro, eso molaba muchísimo. Y dices, está como mola que viniera alguien aquí y te pones a jugar a la maquinita y ahora resulta que me reclutan para una nave espacial, todo muy rollo Star Wars. Mira qué chulo el diseño del cartel. La propia banda sonora que era de Craig Shafan, con un tono muy Star Wars. ¿Vale? Por supuesto, siguiendo el esquema de Star Wars, pues tenemos un chico joven que no termina de encontrar su camino, un personaje que va a servir de mentor para él, su compañero en la nave, o sea, todo. Como veis, resuenan mucho los ecos de Star Wars, una peli chulísima. Esta peli también a mí me encanta, de Top Hooper, de las que realizó para la Canon, para mí la mejor, que es Fuerza Vital. Lo que pasa, siendo en el espacio, puedo entender pues sí, lógicamente tendrá que ver el éxito de Star Wars, pero de nuevo también bebe bastante de Alien. Vale, y mola muchísimo la película porque mandan una nave además eran estos años cuando nos iba a visitar el cometa Halley, pues mandan una nave y en la cola del cometa Halley se van a encontrar que hay una nave alienígena enorme. De allí van a encontrar tres cuerpos que bajan a la Tierra y son como una especie de vampiros. Cuando se despierta lo que hacen es que te absorben la energía vital y lo que están toda la energía vital de la gente la mandan al espacio hacia la nave para recargarla y tal. Entonces es como una historia de vampiros pero con su toque de ciencia ficción, muy vintage, muy pulp, muy serie B pero intentando parecer que no es serie B, lo cual
A mí me gusta muchísimo. Una banda sonora de Henry Mancini que es una pasada, pero una auténtica pasada, es una maravilla. Efectos especiales de John Dykstra, con el que estuvo George Lucas en su primera película de Star Wars. Algunos efectos especiales son de locura. Unos animatrónicos chulísimos, porque cuando absorben a la gente la energía se quedan ahí como chupados y asquerosos, ¿vale? Hechos ahí escuálidos, pero además revives como zombie a la caza de alguien al quien tú puedas absorberle la energía. Entonces, claro, pasas de una película de vampiros, de una película estilo Alien, de repente es una película apocalíptica de zombies. Es una mezcla loquísima, loquísima lo que hizo aquí Top Hooper. Una película divertidísima que os la recomiendo muchísimo. Con bastante presupuesto, pues llevaron a hacer unos decorados bestiales de las calles de Londres. Y es una pasada la película. Y en el 85 llega también otra película, ¿vale? Muy simpática, de Wolfgang Petersen, el director del Submarino, como era Enemigo Mío, que contaba también con una banda sonora chulísima de Maurice Jarre y una historia muy bonita de supervivencia. Esto era como un remake de la película de John Boorman, Infierno en el Pacífico, pero ambientada en el espacio. En Infierno en el Pacífico, pues es un militar americano y otro japonés en plena Segunda Guerra Mundial que acaban en una isla desierta y tienen dos opciones: o siguen jugando a la guerra y se matan, o se intentan ayudar para sobrevivir. Pues eso es lo que le va a pasar a estos dos personajes. Una pasada de maquillaje, muy buenos efectos especiales de la ILM, que además lo utilizaron en esta película para experimentar con las escalas de maquetas, así si cuajaban bien las maquetas en un tamaño más chiquitito y tal. Tienen un buen trabajo, ya os digo, espectacular. La banda sonora de Maurice Jarre, que es una pasada, una película muy simpática, muy simpática. Y luego está muy bien, pues bien, deja aquí el proyectos cancelados, ¿vale? Entonces había una serie de proyectos, ¿vale? Que no se pudieron llevar por diferentes razones, o porque ya también pues iba pasando un poco la época de este rollo Star Wars y nos iríamos acercando poquito a poco a lo que serían las películas de acción, ¿vale? Ya vendrían los Schwarzenegger, los Stallone y todo esto. Entonces el cambio ahí que se produce según nos vamos acercando hacia los años 90. El libro es una pasada, ¿eh? Como veis, es muy recomendable, ¿vale? Las guerras de las galaxias, directamente buscarlo en tiendas de segunda mano o lleva descatalogado. Ya os digo que hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero merece muchísimo la pena. Si os gusta este tipo de cine, el libro es imprescindible. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, como os pido siempre. Si no estáis apuntados al canal, pues apuntaros y formar parte de esta familia friki. Y leer muchísimos libros, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras, leer muchísimos cómics. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.